Hola, ¿qué tal? Les doy la más bienvenida a otro tema más de cálculo vectorial y lo que trabajaremos a continuación es la parte de derivadas parciales. Las derivadas parciales se aplican para funciones de varias variables. En este caso tenemos una función de dos variables y para el caso de una función de dos variables podemos derivar con respecto a x o podemos derivar con respecto a y. Quiero mencionarles que en las derivadas parciales podemos usar dos nomenclaturas. La nomenclatura de Leibniz, que es esta que tenemos aquí, donde se utiliza la letra griega delta, la delta minúscula. Aquí dice delta f entre delta x. Esto indica derivada parcial de f con respecto a x. O podemos también usar la otra nomenclatura, la del subíndice, que es f subíndice x, que indica también derivada parcial de f con respecto a x. Es importante mencionar que cuando tú derivas con respecto a x, la y es considerada como constante, es decir, como si fuera un número. Y lo mismo sucede cuando es a la inversa, cuando derivas con respecto a y, la x es considerada como constante. Entonces ahorita lo importante es que tú observes que podemos utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas. En los ejercicios que vamos a ver a continuación, vamos a estar utilizando ambas para que te acostumbres a cualquiera de las dos. Esta es la primera función de dos variables que vamos a trabajar. Vamos a calcular las primeras derivadas parciales de esta función. Es decir, vamos a determinar la parcial de x y vamos a determinar la parcial de y. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a comenzar con lo más básico, lo más sencillo, que es una función de dos variables polinomial. Inclusive en cálculo diferencial ustedes aprendieron a derivar con polinomios y de ahí se fueron incrementando el grado de dificultad. Entonces vamos a comenzar con este polinomio de dos variables y vámonos en orden. La primera derivada parcial que vamos a calcular es la de x. Estoy utilizando la nomenclatura del subíndice, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, como estamos derivando con respecto a x, la y es considerada como constante, como si fuera un número. Entonces vamos derivando. Las mismas propiedades que se vieron en cálculo diferencial y las fórmulas aplican aquí en las derivadas parciales. Entonces aquí tenemos una suma y resta de funciones. Cuando se están sumando y restando, cada uno se deriva de manera independiente. Entonces vamos al primero. El primero lo vamos a derivar con respecto a x. Y para derivar con respecto a x, ¿qué hacemos? Pues la potencia multiplica, 2 por 6 quedaría 12, 12x, y esta y que está multiplicando, como es constante, queda igual. ¿Sale? Entonces cuando multiplica o divide, la constante queda igual. Vámonos al que sigue. Sería menos, y estamos derivando con respecto a x. Observen dónde está la x, aquí es donde tenemos la x. Y si derivamos x, derivada de x es 1, por 3y cuadrada quedaría 3y cuadrada. Vámonos al que sigue. Cada uno se deriva de manera independiente. Más, estamos derivando x y la x está en esta parte. Y para derivar 3 por 4 nos da 12. Le restamos 1, quedaría x cuadrada. ¿Y qué sucede con la y quinta? Como está dividiendo y es constante, queda igual. ¿Sale? Entonces con este ejercicio te trato de explicar que cuando multiplica la constante queda igual y cuando divide la constante queda igual. Y entonces esta sería la derivada parcial de esta función de dos variables con respecto a x. Ahorita hacemos la de y. Ahora vamos a derivar esta misma función pero con respecto a y. Entonces derivada parcial de f ahora con respecto a y. Como ahora vamos a derivar con respecto a y, entonces la x es considerada como constante, como si fuera un número. Regresamos aquí a la expresión original y ahora vamos a derivarla con respecto a y, es nuestro objetivo. Y entonces vayan identificando dónde está la variable y, que es la que nos interesa. Entonces para derivar con respecto a y, de nueva cuenta, como hay una suma y resta de términos, otra vez cada uno se deriva de forma independiente. Vamos al primero, el primero con respecto a y. Nos interesa la variable y aquí es donde tenemos la variable y.
La derivada de y, ¿cuánto es? Es 1. La derivada de y es 1 por 6x cuadrada, quedaría 6x cuadrada. Vamos al que sigue, menos, y si derivamos con respecto a y, aquí para derivar con respecto a y, como hay una potencia, ustedes vieron en cálculo diferencial que la potencia multiplica. 2 por 3 quedaría 6. Esta x que está multiplicando es constante, queda igual. Ya les había dicho en el anterior que cuando multiplica y es constante queda igual. Le restamos 1, sería y, y si le restamos 1 a la potencia, 2 menos 1 da 1. Aquí hay un 1 implícito. Y entonces así es como quedaría. Para derivar el que sigue con respecto a y, como la y está abajo, lo podemos dejar así y aplicar una u entre b. O lo que podríamos hacer, lo que yo haría, sería subir la y. Si la subimos quedaría 4x cúbica y a la menos 5. Todavía no he derivado. Lo único que hice fue reescribir para poder derivar. Y ahora sí, vamos a derivar. Y para derivar la potencia multiplica. Menos 5 por 4 da menos 20. La x cúbica que está multiplicando es constante porque estamos derivando y. Como está multiplicando es constante, queda igual. Y cuando derivamos a la potencia le restamos 1. Si le restamos 1, menos 5 y menos 1 da menos 6. Y entonces quedaría y a la menos 6. Y finalmente, como no dejamos potencias negativas, vamos a bajar la y para que de potencia negativa cambie a potencia positiva. Y entonces este sería el resultado de la derivada de este término con respecto a y. Nos quedaría menos 20 x cúbica entre y sexta. Y entonces esta sería la derivada parcial de esta función con respecto a y. Así es como quedaría la parcial de x y la parcial de y. Es un polinomio, es algo básico para que inicies. En los siguientes haremos ya funciones un poquito más complicadas.